Tengo una pregunta muy importante. Cada vez que se habla de autos eléctricos en Latinoamérica hay un problema que es base. La infraestructura que tenemos para la carga de esos vehículos. Porque una cosa es tener un auto eléctrico y otra es tener dónde cargarlo. ¿Cómo piensa Nissan al respecto de eso con la dificultad que tenemos? Lo que pasa es que ahí hay que tomar una diferencia bien clara que tiene el auto eléctrico con un auto a combustión interna. Nosotros tenemos esta concepción de que la infraestructura, que a pesar de que tiene algún nivel de importancia, es muy necesaria, ya que nosotros estamos acostumbrados a tener infraestructura de carga de gasolina o de diésel, o lo que sea, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, salgo de mi casa con mi auto a combustión interna con la luz amarilla del combustible prendida, lo primero que hago es, bueno, voy a pasar a una estación de servicio a cargar, ¿cierto? En el caso de un auto eléctrico esto no es necesario, ya que podríamos decir que la carga de combustible está en tu estacionamiento. Tú en tu casa tienes una fuente de electricidad, que es un cargador hogareño, donde tú todos los días sales con el auto, podríamos decir, con el estanque lleno. Entonces, cuando los clientes que tienen vehículos eléctricos tienen un cargador, un wallbox, que es el concepto que nosotros utilizamos, lo tienen en su casa, es todo el range anxiety, en el fondo, que es el concepto que nosotros manejamos para estos temas de autonomía, desaparece, ya que, como te comento, sale todos los días con el auto lleno. Pero hoy en día con Nissan Leaf, que tiene una autonomía en ciclo urbano de 380 kilómetros de autonomía, y tomando en consideración de que las grandes ciudades, las distancias de viaje son de 30, 40 kilómetros máximo, estamos hablando, con la autonomía que tiene y para moverse dentro de la ciudad es suficiente. Y lo otro importante también es que el 95% de los viajes que se realizan son dentro de la ciudad. Generalmente son viajes interurbanos para vacaciones o para alguna actividad importante. Entonces, para eso es que aparece la infraestructura. Entonces, como el tema de infraestructura hogareña, en el fondo lo tenemos solucionado, esto va a empezar a aumentar la demanda y por ende la infraestructura va a aparecer. En el caso de Chile, como chileno, la infraestructura de carga está apareciendo. En el fondo ya tenemos conectado desde Santiago hasta Concepción 700 kilómetros ya de carga pública interurbana con cargadores rápidos. Entonces, y esto solamente te estoy hablando de 300 autos circulando en el país, ya tenemos una red de carga de 700 kilómetros y esto solamente ¿cómo se llama? Impulso privado en el fondo. El Estado obviamente lo que hace es fomentarlo, pero es impulso privado principalmente. Y te hago una pregunta muy importante. Lo dijiste Santiago. Santiago sucede muy parecido tal vez a Buenos Aires, pero Buenos Aires está muy compacta y mucha gente vive en departamentos. No tiene por ahí un garage, el auto duerme en la calle, como decimos, y en muy pocas ciudades del mundo hay cargadores públicos en la calle donde puede cargar su vehículo. ¿Cómo haría en ese caso? Obviamente esto tiene que ver con situaciones muy particulares y ciudades muy concentradas, pero cada vez hay más ciudades concentradas y son las ciudades de mayor poder adquisitivo donde los autos eléctricos primero van a aparecer. Es decir, ¿cómo haría esa gente? En mi caso particular, yo no tengo un garage, yo no tengo un lugar donde poner mi propio battery pack como para cargarlo con mi propia electricidad, tengo que hacerlo en la vía pública. Bueno, ¿cómo lo podría hacer? Sí, esto es el caso, esta la verdad es que se da más que nada en ciudades que son muy antiguas, como Buenos Aires, por ejemplo, hablamos de Latinoamérica, Buenos Aires y Río de Janeiro, que son, podríamos decir que las dos ciudades, sin considerar en el fondo hacia el Pacífico, por el lado Atlántico, las dos ciudades más antiguas que tiene Latinoamérica, y esto es principalmente porque cuando se diseñaron estas ciudades ni siquiera se tenía el concepto de auto, de vehículo. Entonces, para estos casos tomamos el ejemplo, por ejemplo, de las ciudades europeas, ¿cierto? Donde los clientes no tienen, y ahí sí se fomenta la infraestructura de carga pública. De hecho, ni siquiera se necesita. Lo bueno de esto es que no se necesitan, por ejemplo, inversiones en cargadores rápidos, ¿cierto? Que es lo que yo te comentaba antes, en cargadores que son puntos de carga interurbanos. Para la ciudad solamente necesitas carga media o lenta. O sea, estamos hablando de un cargador que carga Leaf en 6 o 7 horas máximo. ¿Por qué? Porque pongámosle que tú tienes tus 400 kilómetros de autonomía o 300 kilómetros de autonomía y ocupaste 50, solamente tienes que cargar los 50 que te ocupaste, y eso se va a cargar en una hora en nuestros cargadores. Entonces, esa infraestructura pública es mucho más barata y es mucho más fácil que se dé. Si es que la demanda, en el fondo, los vehículos eléctricos empiezan a aparecer dentro de las zonas urbanas concentradas que tú mencionas, creo yo de que la misma demanda en el fondo de la instalación de este tipo de cargadores va a hacer que empiecen a aparecer, además que es mucho más barato también instalarlo. Ahora ya una pregunta más de negocios. ¿Qué perspectivas tienen, al menos en los próximos años, de llegar con vehículos ya en una cantidad por ahí un poco más, no los 300, 400 que hay en plazas, sino ya para llegar a un público un poquito más amplio en Latinoamérica en general? Porque es un mercado todavía muy alejado a lo eléctrico, no por deseo, sino más que nada hay como una distancia, por costos por un lado, pero además porque uno está viendo hacia los demás países cómo evoluciona. El tema es que
doy caso a Noruega, son autos que la venta de eléctricos superó el 50% este año. Entonces, en Latinoamérica, ¿cuándo comienza eso? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produce el boom, que es lo que pasó en Noruega un poco, es cuando tú tomas un auto del mismo segmento de un auto eléctrico, ¿cierto? Pongámosle un Sentra, ¿cierto? Hablemos de un Sentra hatchback. Un Sentra hatchback con un Nissan Leaf y los dos cuestan lo mismo. En ese momento el cliente toma una decisión racional y dice, bueno, un auto eléctrico me conviene más, por ende voy a comprar un auto eléctrico. Ese cruce nosotros estimamos y que se produce en Noruega también por un tema impositivo en el fondo, porque finalmente de verdad que los dos autos, a pesar de que son muy caros y el poder adquisitivo de Noruega es muy alto, entonces eso hace esta decisión racional. Nosotros esperamos de que para el resto de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica quiebre en el fondo en la curva, se produzca en el año 2025, donde el costo, porque hoy en día lo costoso del auto es la batería. Entonces estamos constantemente aumentando capacidad, eso obviamente lo hace más costoso, pero a pesar de eso, desde que lanzamos en el año 2010, el costo ha bajado alrededor de un 30 o un 40%. Entonces el año 2025 todos los estudios indican de que un auto de exactamente igual prestación o del mismo segmento va a costar lo mismo que un vehículo eléctrico, por ende la demanda va a explotar. ¿Está Nissan preparada para la demanda de 2025? Porque 2025 es muy cerca en tiempo. Los estilos de producciones de Nissan en particular son muy planeados, no es una empresa que haga las cosas a las apuradas. Están ya preparados para esa demanda teórica, obviamente puede llegar a ser 2028, puede llegar a ser 2024. Es decir, pero está, porque justamente si se da el quiebre, también hay que poder responder a esa demanda. Sí. Bueno, obviamente todos estos estudios que yo te estoy comentando, obviamente también los maneja Nissan, nosotros sabemos. De hecho, a veces se nos presentan como problemas buenos, ¿cierto? Entonces la demanda es muy alta y tenemos que en el fondo reaccionar a esa demanda muy rápido, pero yo creo que para el 2025 vamos a estar bien y vamos a estar cumpliendo para nuestros clientes con los vehículos que ellos necesitan. Ok, muchas gracias.